quiero hacer este video sobre un tema que obviamente ayer explotó en las redes sociales y seguramente va a continuar en los próximos días. Trump atacó al Papa León XIV. Y la gran pregunta que yo me hice en este momento es, ¿por qué el Papa lo está atacando? Yo creo que esto se debe principalmente por un fuerte desacuerdo en política exterior y principalmente en cosas que tienen que ver con la guerra y las amenazas contra Irán, combinado también con una percepción que Trump tiene del Papa en que coincide en algunos temas, según Trump, con la izquierda radical, especialmente cuestiones como el crimen, la inmigración y la crítica a su propia administración. Vamos a ver que esa percepción de Trump tal vez no es tan así, pero es importante analizar bien las palabras y los hechos. Pero recordemos que esto no es algo nuevo en Trump. Ya tuvo choques públicos con el Papa Francisco en su primer término, pero obviamente que el tono actual de este abril del 2026 es especialmente directo Pero recordemos que esto no es algo nuevo en Trump. Ya tuvo choques públicos con el Papa Francisco en su primer término, pero obviamente que el tono actual de este abril del 2026 es especialmente directo y personal. Por eso, para esto es importantísimo, obviamente, tener en cuenta el contexto de todo esto, porque el Papa León XIV hace unos días, básicamente él publicó y lo compartimos nosotros aquí en este canal, hicimos un análisis cuando él dijo basta ya de guerra, los delirios de omnipotencia que se vuelven cada vez más impredecibles y agresivos a nuestro alrededor. Es lo que el Papa rechazaba y denunciaba. Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero. Bueno, parece que Trump se sintió tocado. Basta ya de la exhibición de la fuerza, basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en servicio a la vida, imploró el sumo pontífice. Los delirios de omnipotencia que se vuelven cada vez más impredecibles y agresivos a nuestro alrededor y que la Iglesia siempre avanzará en su llamado a la paz, incluso cuando rechazar la lógica de la guerra pueda llevar a la incomprensión y al desprecio. Miren qué interesante esto, ¿no? Cuando rechazamos la lógica de la guerra que puede llevar a la incomprensión y al desprecio. Vaya si no lo habré visto yo en este canal. Cuando a veces cuestionamos la lógica detrás de ciertas guerras. Sí, yo sé que en 20 años todos van a venir y decir, Pablo, tenías razón, como por ejemplo pasó con la guerra de Irak. Pero bueno, más allá de eso, básicamente el Papa calificó de inaceptables las advertencias de Trump sobre destruir una civilización entera, sobre llevar a Irán a la edad de piedra, si Irán no abría el estrecho de Hormuz, como ya lo vimos aquí en otros videos, y el Papa urgió también un alto de fuego y un diálogo en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es más, el Papa decía, vayan y tengan, obviamente, ¿no es cierto?, los acuerdos estos que se están haciendo en Islamabad. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ir a la publicación que el presidente Trump hizo en Truth Social, porque es bastante fuerte, la verdad, y por eso esto generó tanto de hablar. Vamos a ver lo que dijo también Meloni, presidente de Italia, que en este caso se puso en contra de Trump, pero dijo, el Papa León es débil en el crimen y es terrible en la política exterior. Habla del miedo de la administración Trump, pero no menciona el miedo que tuvieron la Iglesia Católica y otras iglesias o demás organizaciones cristianas durante la pandemia del COVID, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar servicios religiosos, incluso cuando salían al aire libre y se mantenían a 3 o incluso 6 metros de distancia. A ver, aquí el presidente Trump tiene razón en esto, en el sentido de mi gobierno ha protegido la libertad religiosa de los cristianos muchísimo más que la administración del presidente Biden, que metía gente a la cárcel. O el caso de Obama también, con muchas violaciones, por ejemplo, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, a todos los juicios que le hizo incluso a hospitales, a universidades, a congregaciones religiosas católicas. Y en ese sentido tiene razón. Básicamente lo que Trump está diciendo es, no me ataques a mí, yo no soy el enemigo son los demócratas. En este tema. Ahora, ahí continúa, me gusta mucho más su hermano Luis que él, porque Luis es totalmente MAGA. Recordemos que
el hermano del Papa es totalmente maga, ¿no es cierto? Bueno, él lo entiende, pero el Papa León no, parece que no lo entiende. No quiero a un Papa, dice Trump, que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. Aquí viene un tema. El Papa jamás ha dicho que está bien que Irán tenga un arma nuclear. Es más, el Papa ha dicho lo contrario, que no hay que básicamente permitir la proliferación nuclear. Entonces aquí ya sí tenemos una acusación, por así decir, falsa de algo que el Papa nunca dijo. Dice, no quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos y, lo que es peor, vaciaban sus prisiones, incluyendo asesinos, a traficantes de drogas o homicidas para enviarlos, dice ahí, a nuestro país. Y no quiero un Papa, dice, que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo lo que exactamente aquello por lo que me eligieron, por mayoría aplastante para hacer. Establecer cifras récord de baja criminalidad, crear el mejor mercado bursátil de la historia. Pero ahí frena. Esto es interesante, porque en este momento el presidente Trump está con una popularidad y con unos índices de aprobación por el piso muy bajos. Se habla de que el 70% más o menos en este momento de la población no está aprobando lo que está haciendo. Pero no por haber hecho lo que la gente lo votó, para lo que lo votó, sino porque se ha metido en temas que él mismo había dicho en los cuales no se iba a meter. Hay que también aclarar eso, ¿no es cierto? Entonces ahí sigue, el Papa León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa impactante. Bueno, una sorpresa que sea elegido Papa. No estaba en ninguna lista para ser Papa y la Iglesia solo lo puso ahí porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump. Bueno, eso también me parece que no es verdad, es falso. ¿Por qué? Porque cuando al Papa León lo eligen, Trump ya era presidente y no se puede reelegir, o sea, le quedan 3. Nunca se va a elegir un Papa por alguien que le quedan solamente 3 años de mandato, casi 4 en ese momento, en primer lugar. En segundo lugar, al menos lo que se sabe, quienes eligieron o quienes empujaron para que se elija al Papa León XIV, era de hecho el ala conservadora de la Iglesia, en la cual tuvieron mucho que ver obispos de los Estados Unidos, los cuales en su mayoría están de acuerdo con las políticas de la campaña de Trump. Curiosamente, como el cardenal Dolan de Nueva York, por ejemplo, que se dice que fue uno de los cerebros detrás de proponer al en ese momento cardenal Robert Prevost para convertirse en el Papa León XIV. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano. Es como decir, a ver, Trump se está poniendo a sí mismo como el centro de todo, y eso no es así, para nada. Pero bueno, más allá de eso, y eso lo hemos explicado en otros videos que pueden ver acerca de la elección de León XIV y obviamente cómo se pensaba que un papa de los Estados Unidos nunca iba a ser elegido. Pero más allá de eso, desafortunadamente, la debilidad de León ante la delincuencia y ante las armas nucleares no me cae bien, ni tampoco el hecho que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, quien es uno de los que quería que se arrestara a los feligreses y el clero. ¿Por qué? Porque el Papa el 9 de abril se encontró con este hombre, cuando en realidad el Papa ve a todo el mundo, ¿no es cierto? Lo ha visto a J.D. Vance cuántas veces, a Marco Rubio, que cuántas veces ha viajado al Vaticano a encontrarse con el Papa. León debería comportarse como un Papa, usar el sentido común, ¿no? Dejar de complacer a la izquierda radical y enfocarse en ser un gran Papa, no un político. Esto le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia Católica, presidente Donald Trump. Bueno, curiosamente, el rechazo a estas palabras del presidente Trump, yo creo que le han terminado haciendo más daño a Trump que al Papa, ¿no es cierto? Porque el Papa simplemente está cumpliendo su misión de pastor de la Iglesia. Ahora, ¿por qué lo atacó? Y aquí viene el tema, porque aquí yo creo que hay una incomprensión, me parece, del presidente Trump, porque en ningún momento el Papa dijo que le gusta el crimen, en ningún momento le gusta que los países tengan armas nucleares. Pero bueno, vamos a escuchar. ¿Por qué atacaste al Papa León?
No creo que está haciendo un buen trabajo. Supongo que le gusta el crimen, pero miren, piensen en esto. Está preocupado acerca del miedo. Yo creo que hace referencia al miedo que muchas familias hispanas han tenido en los últimos meses con ICE, ¿no? Con las deportaciones. Fíjense que igual en el caso de las deportaciones, me parece que el presidente Trump, en cuanto a sus acciones, terminó dándole la razón a el Papa. ¿Por qué? Porque el mismo presidente Trump sacó a Kristi Noem y dio vuelta totalmente todo ese programa de deportaciones masivas para enfocarse solamente en los criminales. Si el presidente Trump se hubiera enfocado solamente en los criminales, yo creo que nadie de la iglesia lo hubiera criticado, porque en eso están todos de acuerdo. El problema es cuando empezaron a arrestar a mucha gente que no había cometido ningún crimen serio. Sí, estaban ilegales. Y en ese sentido se estaba aplicando la ley. Y no podemos, yo creo, enmarcar eso como si fuese una injusticia propiamente dicho. Pero la manera como se hizo, la manera brutal en muchos casos, la manera tan mediática que lo hacía Greg Bovino y lo hacía Kristi Noem con básicamente prácticamente efectos cinematográficos y redes sociales y TikTok y Reels, que generó un rechazo público generalizado especialmente entre los votantes hispanos, que lo habían votado a él, curiosamente. No todos tal vez, pero sí de muchos. Entonces, yo creo que el criticar, por ejemplo, el hecho de que muchos hispanos no podían ir ni siquiera a la iglesia porque corrían peligro de deportación, obviamente que un pastor tiene que decir algo al respecto, no se puede quedar callado. Pero bueno, eso es lo que el presidente Trump no aceptó. Pensemos en todos los sacerdotes, los ministros, las grandes personas que fueron arrestadas durante el COVID. Cuando estaban respetando todas las normativas, estaban 10 pies de distancia. Entonces yo no voy a aceptar que esté bien que haya un papa que dice que está bien tener armas nucleares. No quiero un papa que diga que el crimen está bien. Así que no lo quiero al Papa León. No soy fan del Papa León. Ahora, luego el presidente Trump, yo creo que cometió otro error, o podríamos enmarcarlo como algo que realmente llevó a mucha gente a preguntarse qué está haciendo, porque publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que el presidente aparece vestido con túnica blanca, con manto rojo, imponiendo las manos sobre un enfermo, mientras ahí brillan, al parecer, algunas luces, ¿no es cierto?, que dan un halo de ser celestial. Está rodeado de águilas, de bandera de los Estados Unidos, de una simbología patriótica de los Estados Unidos. Aunque algunos notaron que en la imagen original eran soldados y aquí ponen algo que pareciera ser una especie de demonio o no sé qué será lo que se ve ahí atrás. Vaya a saber, no sé. No sé si será como una especie de demonio como muchos lo interpretaban, pero aviones de guerra, fíjense los cazas, un águila ahí, un águila calva, que es un ave tradicional, obviamente símbolo de los Estados Unidos. Y esto generó mucho que hablar. Curiosamente, después al Papa, y vamos a ver esta imagen primero, recibió una crítica enorme, una crítica tan grande. Le preguntaron al Papa, al presidente Trump, por qué había publicado esta imagen, y él dijo lo siguiente: no fue una representación de Jesús, ¿no es cierto? Era yo, sí, yo lo posteé. Y tenía que ver con la Cruz Roja como trabajador de la Cruz Roja, la cual apoyamos. Y solamente las fake news pudieron interpretar eso como una personificación de Jesús, básicamente. Es decir, esto tiene que ver con la Cruz Roja, no tiene absolutamente nada que ver con Jesús. Bueno, obviamente que aquí yo no digo que necesariamente se está poniendo él como Jesús, pero ciertamente que se lo presenta como alguien que tiene el poder de sanación, el poder de salvación, el poder de hacer milagros. Fue tanta la crítica que si realmente fue por esto que dice aquí, que fue por el hecho de
básicamente haber representado la Cruz Roja. Yo no sé por qué lo borró entonces inmediatamente. Yo creo, y no sé qué piensan ustedes, pero para mí, yo creo que tenemos aquí una representación que evoca de manera, no sé si a propósito o no, pero evoca la imagen de Cristo sanando al paralítico, sanando a un ciego en los evangelios. Y entonces, a ver, el hecho de sustituir la figura de Jesús por la de un líder político, aunque sea con la intención simbólica o una intención simplemente de hacer un chiste o satírico, lo que sea, yo creo que fomenta un culto a la personalidad que es incompatible con nuestra fe cristiana. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Uno de los grandes problemas y peligros de la política es que a veces podemos terminar endiosando a un líder, podemos terminar elevando la persona del líder a un rango cuasi divino, y eso me parece que no es algo realmente bueno tanto para el político como para sus seguidores. De hecho, esta imagen yo creo que está confundiendo el plano político del plano espiritual y alimenta lo que también podríamos llamar como un mesianismo político. Un mesianismo político que siempre ha terminado en el fracaso y en muchos casos incluso extremos, como ha pasado en la antigüedad, ¿no es cierto?, ha terminado en la idolatría. Ahora, el Papa respondió con mucha calma a toda esta situación. The message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. Mi mensaje, el mensaje de la iglesia, el mensaje que encontramos en el Evangelio es bienaventurados los que buscan la paz. Yo hablo no como si fuese un político, yo no hablo con ese rol. Y por eso yo no quiero entrar en un debate con el presidente Trump. Y el problema es que el evangelio muchas veces está siendo abusado, y de hecho está siendo abusado ahora por algunas personas. Y yo creo que aquí el Papa se refiere a ciertos predicadores que han ido a la Casa Blanca y han hecho interpretaciones bastante erróneas, incluso blasfemas del evangelio. Por ejemplo, decir que Trump es el nuevo Jesucristo, ¿no es cierto?, como dijo Paula White, o que él en sus acciones militares, algunos pastores dijeron eso, ¿no?, está haciendo cumplimiento de las profecías y por lo tanto tiene la bendición divina por hacerlo. Eso me parece que es un error enorme, y por eso ahí el Papa dice: no creo que el mensaje del Evangelio deba ser abusado como algunos lo están haciendo. Yo voy a seguir hablando básicamente anunciando el mensaje del Evangelio e invitando a todos a construir puentes de la paz, puentes de reconciliación, y a evitar la guerra siempre que sea posible. Y alguien tiene que en el mundo, ¿lo cierto?, levantarse y decir: hay mejores maneras de hacer las cosas. Bueno, interesantemente, la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, la presidenta sin dudas conservadora de derecha, tildó de inaceptable las críticas de Trump al Papa. Considero inaceptable las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia Católica y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra. Ahora, vayamos a una cuestión que me parece muy, muy importante aquí y hacer una reflexión. ¿Por qué creo yo que Trump está haciendo eso? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y esto obviamente es yo creo, lo más importante que voy a decir ahora en este video. Primero, yo creo que tiene que ver con la idea política del presidente Trump con respecto a su eslogan de América Primero. Trump, yo creo que al menos él lo está percibiendo al Vaticano o a este Papa en particular como una voz que está dándole prioridad a el multilateralismo, le está dando prioridad a la paz a toda costa, y obviamente que termina criticando políticas que están muy metidas dentro del plan de lo que Trump
quiere hacer. Entonces, básicamente Trump aquí está recurriendo a... Y yo lo entiendo a Trump en este sentido. Seguramente ustedes lo van a entender. Van a decir, a ver, yo soy el presidente de un país soberano y por lo tanto oponerse a la acción militar contra Irán terminaría demostrando debilidad por parte de los Estados Unidos, especialmente debilidad ante las amenazas de armas nucleares o las amenazas de terrorismo, lo que sea. Y yo creo que el presidente Trump piensa lo mismo con respecto a la inmigración y con respecto al crimen. Algunas voces, algunos obispos de la iglesia en Estados Unidos han criticado las deportaciones masivas del presidente Trump, que son temas centrales de su política de América primero. Y obviamente que eso Trump, conociendo su carácter, su manera de ser, su forma de actuar, no lo va a aceptar. Y no importa quién sea el que lo ataque, Trump no va a medir las consecuencias de eso. Trump está acostumbrado a que la izquierda, que los demócratas todo el tiempo lo estén atacando y por lo tanto él ha, yo creo, generado una forma a veces muy agresiva de responder. Y yo lo entiendo, por ejemplo, en el sentido en que cuando hay gente que todo el tiempo te está atacando, todo el tiempo te está atacando, todo el tiempo te está atacando, y llega una persona que nunca te atacó, pero te ataca, muchas veces uno psicológicamente, la persona apareció en el momento equivocado, por así decir, y le tiras toda una respuesta donde tiendes a destruirlo con una fuerza que se ha venido acumulando por todos los ataques que vienes recibiendo por mucho tiempo, ¿no? Y Trump tiene un estilo personal, yo creo que es bastante confrontacional, ¿no es cierto? Él siempre responde a quien lo critica primero, como hizo con el Papa Francisco en el 2016, cuando lo criticó por armar un muro en la frontera. Bueno, el Papa criticó eso y Trump, hay que reconocer, le dio una respuesta épica, muy graciosa, porque el Papa lo critica a Trump por tener un muro y Trump le dice, pero que el Papa se dé cuenta que él vive rodeado de muros para protegerse a sí mismo. Eso fue muy gracioso y tiene razón. En ese sentido, si fuese un debate, no tenés manera de responder a eso, ¿no es cierto? Y Trump tiene esa manera rápida, ¿no es cierto?, de responder. Ahora, el tema es que en este caso particular, el presidente Trump lo está criticando al Papa en un nivel político. Y ese es el error. Que el Papa, en realidad, cada vez que está hablando en el nivel espiritual. Con respecto a principios, con respecto a ética, con respecto a principios morales, con respecto a qué debería ser lo mejor. Dando una guía al respecto. No es que está tirando políticas concretas de cómo hay que actuar. Entonces, el presidente, yo creo que ahí hace un salto y lo ataca como si fuera un político que lo está aconsejando, criticando en cuestiones políticas. Por eso le dice, está siendo básicamente funcional a la izquierda, ¿no es cierto? Y obviamente que ahí le tira un golpe, obviamente, personal, familiar con respecto al hermano del Papa, que es totalmente maga, para tratar de así forzar su narrativa. Tu hermano Luis, que es maga, me entiende mejor. También hay un cálculo político interno, porque si bien el Papa León XIV es de los Estados Unidos, yo creo que Trump busca priorizar su base evangélica, su base católica conservadora. Pensemos que J.D. Vance y Marco Rubio son católicos practicantes. Y atacar al Papa, yo creo que aquí está cometiendo un error Trump, pero atacar al Papa proyecta fuerza ante quienes ven al Vaticano como una estructura de poder bastante débil. Entonces, en un momento de gran tensión global con Irán, posibles bajas en las encuestas, básicamente Trump, yo creo que así quiso movilizar a su base. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió todo lo contrario. Fueron muy pocas las personas que salieron a defender realmente lo que el presidente Trump había hecho. Es más, muchísima gente le empezó a pedir al presidente que al menos borre esta foto porque es una burla. Y yo creo que el presidente Trump tendría que haber... Bueno, eso depende de él, obviamente, pero no es una persona de ir a pedir disculpas. Con el Papa Francisco ya había tensiones por la inmigración, ya había tensiones por el muro en la frontera, pero ahora lo que vemos es repetirse el patrón con un Papa que es de los Estados Unidos y que paradójicamente debería ser más cercano. Entonces, Trump no ataca por ser anticatólico, me parece a mí.
tiene muchos aliados católicos, lo han votado muchísimos católicos, la mayoría de los católicos en Estados Unidos lo votó a Trump, eso es un hecho, pero yo creo que está atacando al Papa por considerar que está interfiriendo en la soberanía de los Estados Unidos y está debilitando su agenda de seguridad tanto nacional como internacional. Entonces, ¿qué crítica yo creo que podríamos hacer de esta situación? ¿Qué podemos criticar de Trump? Yo creo que la forma es excesiva, es imprudente, como lo dijo Meloni. Atacar públicamente al líder de 1.400 millones de católicos, muchos de ellos votantes de Trump, es un riesgo político innecesario. Esto, de hecho, puede alienar a mucha más gente que ya está siendo alienada por el tema de la guerra. Y los demócratas obviamente le estás dando municiones baratas porque ahora te van a pintar como un intolerante, ¿no? Y ese tono personal, me gusta más tu hermano, me parece un poquito infantil y está distrayendo realmente de los argumentos verdaderamente serios. También yo creo que el Papa está ignorando el rol histórico de la Iglesia, porque los papas llevan siglos hablando de la paz y de la justicia y de la política. Criticar una guerra, por ejemplo, no es una cuestión de izquierda. Es una doctrina católica, es una doctrina de la guerra justa. La Iglesia Católica en su doctrina no está en contra de la guerra, está en contra de la guerra injusta, está en contra de la guerra que no tiene motivaciones, está en contra de la guerra preventiva. Para la Iglesia Católica, para la moral católica y la moral cristiana en general, las guerras preventivas, como fue la de Irán, son guerras injustas. Y ahí viene el problema. De hecho, si nosotros vamos, acá hay una publicación que quiero compartir. Juan Pablo II fue muy vocal contra varias guerras, especialmente la del Golfo, la de Bosnia y la de Irak. Y saben que en las tres guerras el Papa tuvo razón, ¿no? En la guerra del Golfo del 90, la guerra es una aventura sin retorno. Por medio de la razón, la paciencia y el diálogo, respetando los derechos inalienables de los pueblos y de las naciones, es posible identificar y recorrer los caminos de la comprensión y la paz. Está hablando en términos generales y en principios universales. Imagínense que Bush le hubiera respondido diciendo, ¿qué está diciendo el Papa? Eso de izquierda radical. Bueno, ahora sería condenado mundialmente porque Juan Pablo II tuvo razón. Guerra de Bosnia, otro desastre. No, hay que poner fin a esta guerra, no puede continuar. Mi visita quiere ser una peregrinación de paz en una región afligida por un profundo sufrimiento de injusticia. Una región donde miles de personas han perecido, donde hay innumerables heridos y muchos se han convertido en refugiados a causa de la violencia insensata y ciega. La guerra nunca es inevitable, la paz es posible. Y luego la guerra de Irak, que fue otro desastre. No a la guerra, esta nunca es una simple fatalidad, es siempre una derrota de la humanidad. El derecho internacional, el diálogo honesto, la solidaridad entre los estados, el noble ejercicio de la diplomacia, estos son los métodos dignos del hombre y de las naciones para resolver sus diferencias, ¿no? Y qué decir de la amenaza de una guerra que podría batirse sobre las poblaciones de Irak, tierra de los profetas, poblaciones ya extenuadas por más de 12 años de embargos. La guerra siempre es una derrota de la humanidad. De hecho, en el catecismo de la Iglesia Católica es muy importante entender que las guerras que tienen por objetivo la destrucción de naciones enteras o de grupos étnicos o grupos religiosos es siempre un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, y por lo tanto a esas guerras hay que condenarlas sin paliativos. Entonces, cuando el presidente Trump dijo los vamos a devolver a la edad de piedra, el Papa tiene la función de decir esto es una locura, ¿no es cierto? Por otra parte, y esto también es importante entenderlo, dentro del cristianismo, dentro de la Iglesia, siempre se ha defendido el derecho de los pueblos a la legítima defensa. Pero eso tiene límites morales muy estrictos que siempre excluyen el exterminio indiscriminado o la escalada nuclear. Entonces, cuando el Papa León XIV básicamente critica amenazas que invocan la destrucción de toda una civilización, no está defendiendo el régimen iraní, ni está defendiendo su posible programa nuclear. Y es ahí donde yo creo que el presidente Trump está malinterpretando y está percibiendo erróneamente lo que el Papa quiere decir. El Papa lo que está haciendo es defender el principio del Evangelio de que ninguna causa política justifica el pecado de odiar o aniquilar al prójimo.
¿no? Dios no bendice las bombas, por más que Paula White, la pastora de la Casa Blanca, dice que Dios bendice las bombas y los misiles. Dios no bendice las bombas, ni las de Irán, ni las de nadie, ni las de nadie. Dios bendice la justicia y la misericordia. Por eso, obviamente, el Evangelio es claro: bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados aquellos que, ¿no es cierto?, buscan la justicia, que tienen sed y hambre de justicia. Ahora, es verdad, para ponerse en este sentido del lado de Trump, es verdad que el Papa está hablando en cuestiones de política exterior concreta, ¿no? La Iglesia no es un gobierno cuando opina sobre estrategia militar o fronteras. Obviamente que abre la puerta a réplica. Obviamente yo no estoy criticando que Trump tenga el derecho de replicar. Trump fue elegido, de hecho, democráticamente para imponer la ley, para imponer el orden, la seguridad. Y por lo tanto, si algún obispo o alguien critica estas políticas, obviamente que el presidente Trump lo puede ver como una intromisión. También es verdad lo que decía Trump, de que muchos gobiernos, y especialmente en Estados Unidos los demócratas, cerraron iglesias mientras permitían otro tipo de protestas, ¿no? Y aquí hay una inconsistencia muy grande. Entonces, yo creo que aquí tenemos un choque muy grande, y es un choque clásico básicamente entre nacionalismo pragmático, donde Trump hace uso de la soberanía, de la fuerza militar de América primero, con el universalismo moral de la Iglesia, que siempre busca la paz, la dignidad humana y obviamente el diálogo por encima de la guerra, que no lleva a ningún lado. Trump le pone prioridad a resultados concretos, a bajar el crimen, a impedir que un régimen como el de Irán tenga un arma nuclear. El Papa siempre le va a dar prioridad a principios éticos, y muchas veces, obviamente, pueden chocar, al menos en la práctica y en la interpretación, y estos choques muchas veces se vuelven en un espectáculo en redes en vez de un diálogo así. Entonces, Trump ataca porque él cree que esto va a funcionar con su base. Yo creo que esto no le va a funcionar, y obviamente que como presidente la prudencia diplomática aconsejaría ignorar o responder con mucho más elegancia. El Papa, como de hecho podemos ver que lo han hecho Marco Rubio, lo ha hecho J.D. Vance, el Papa por su parte, tenemos que entender que está ejerciendo lo que se llama un rol profético. Esa es su función, en un tono conciliador. Y obviamente que él quiere evitar la escalada, por eso no quiere responderle a Trump, porque yo no quiero un debate, yo no quiero estar debatiendo con él. Porque tampoco yo creo que el Papa quiere dañar la imagen del presidente Trump. El Papa tranquilamente ahora podría responder y decir: bien, ¿cómo es Trump? Pero no lo está haciendo. No lo está haciendo, no lo quiere dejar como una persona pendenciera. Tampoco él quiere quedar como alguien que está politizado, porque él mismo lo dijo: yo no estoy hablando como político, yo estoy hablando como alguien que tiene que predicar el Evangelio. Entonces esperemos que la víctima de este enfrentamiento no sea ese verdadero diálogo constructivo, esa verdadera cooperación que se tiene que dar entre el poder temporal y espiritual en un mundo que ya está bastante dividido. Así que esperemos realmente lo mejor. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchísimas gracias por ver este video. Y nuevamente, si quieren apoyar mi trabajo, los invito a la academia, los invito a esta academia de formación, la Academia Pablo Muñoz Iturrieta, donde van a encontrar muchísimos materiales de formación, de cursos, de clubes de lectura, de videos exclusivos, y especialmente vamos a tener un curso muy importante que se lanza este 15 de abril. Les recuerdo que esta academia funciona por medio de una suscripción y por lo tanto tienen acceso a absolutamente todo el contenido, pero este 15 de abril se lanza el curso de control poblacional, teoría de la conspiración e ingeniería social, y por eso los invito a todos aquellos que quieran apoyar mi trabajo a suscribirse a la academia, y ahí van a tener acceso a todo el contenido. Muchas gracias y nos vemos la próxima.